Este hombre blanco trabaja como ayudante de un hombre negro, en una época en la que la segregación decidía quién valía y quién no. Pero a pesar de sus prejuicios y inicial, descubrirá en el camino que la verdadera amistad no tiene color. En el año 1962, en la ciudad de Nueva York, Tony Lip, un rudo estadounidense, trabaja como seguridad nocturno de un club. Más que un guardia tradicional, Tony utiliza sus habilidades para hacer rejuego, pequeñas maniobras que le permiten obtener dinero extra y así mantener a su familia numerosa y dependiente de cada dólar que logra conseguir. Su presencia en el club no se debe tanto a su destreza para controlar la seguridad, sino a su capacidad para impresionarle frente a quienes provocan desorden. Así ocurrió con dos sujetos que iniciaron una pelea. Tony intervino con su estilo habitual, directo y contundente, pero esta vez su forma de resolver el conflicto provocó una pérdida considerable en el local. El incidente terminó con el establecimiento clausurado temporalmente, dejándolo inmediato sin ingreso y obligándolo a salir en busca de un nuevo empleo que sostuviera a su hogar. A la mañana siguiente, mientras dos hombres afroamericanos realizan un trabajo en su casa, ocurre un gesto silencioso pero revelador. Al ver que ellos utilizan sus vasos para tomar agua, Tony, una vez que terminan, toma las copas y las tira directamente a la basura. Un detalle breve pero cargado del prejuicio que ha aprendido a normalizar. Frente a la falta de trabajo, Tony busca dinero como sea, participa incluso en un concurso de comida con la esperanza de obtener algunas ganancias rápidas. Es en medio de esa desesperación económica cuando recibe una llamada. Hay una oportunidad de empleo. Un doctor necesita un chofer. Tony llega con entusiasmo a la entrevista, observa personas de su propio color de piel, lo que le da una falsa sensación de familiaridad. Pero pronto descubre que el doctor que lo ha solicitado es afroamericano, el doctor Don Shirley, un hombre de porte elegante vestido con un atuendo africano y con un aire de distinción poco común. Durante la entrevista, Tony responde de modo simple sobre su experiencia. Ha sido chofer, ha trabajado en seguridad y se mueve bien en situaciones tensas. Don Shirley, plenamente consciente del racismo que domina la época, la pregunta sin rodeos si le incomoda trabajar con una persona de su color. Tony minimiza casi como si fuese relevante. Sin embargo, cuando se entera del verdadero alcance del trabajo, duda. No solo será chofer, deberá servir también como asistente personal en tareas de higiene durante una extensa gira por el sur de Estados Unidos. Shirley no es un doctor en medicina, como Tony pensaba, es un músico reconocido y la gira exige logísticas, puntualidad y apoyo constante. Tony, al escuchar estas responsabilidades, rechaza de inmediato. No piensa realizar tareas que consideren inferiores, pero la conversación cambia cuando se menciona sus antepasados, su carácter rudo, su reputación y sobre la recomendación que lo llevó allí. Tony decide entonces poner sus condiciones, un salario específico y claro. Shirley acepta el acuerdo que queda sellado. Lo que Shirley desconoce de Tony es que no necesita violento ni ideológico, sino uno moldeado por su entorno, sus costumbres y sus prejuicios cotidianos. Un racismo silencioso que él mismo podría no reconocer. Desde el principio, Tony y Shirley son dos mundos opuestos. Uno viene de la calle del Bronx con una vida práctica y llenas de prejuicios cotidianos, y otro vive en una torre de refinamiento a su cultura, aislado incluso de su propia raza. Pero lo interesante es que ambos están atrapados. Tony por ser los estereotipos que carga su barrio y Shirley por los estereotipos que impone la sociedad blanca. Esta tensión inicial muestra que no solo divide a las personas, también limita la posibilidad de conocernos de verdad. Su viaje será la prueba de que el entendimiento solo nace cuando ambos se permiten escuchar más allá de sus heridas. Esta distancia refleja un conflicto muy presente en la historia estadounidense, la idea de que cada persona debe encajar en una caja social, cultural y racial. Pero el viaje demostrará que ambos están equivocados. La amistad que nace entre ellos no solo derriba los prejuicios, también muestra que muchas veces el racismo y la
se sostiene porque las personas nunca se toman el tiempo de conocerse de verdad. Lo hermoso es que a través de la convivencia, los conflictos y la carretera que van a tomar, ambos descubrirán que la identidad es más compleja que un color o clase social. Es una búsqueda, un espejo, una historia que se va relevando mientras caminas con el otro. Luego Tony, al salir de la entrevista por su historial de vida y su reputación en las calles de Nueva York, es buscado ocasionalmente por los miembros de la mafia. Le hacen propuesta para realizar ciertos mandados, trabajos que reconoce al instante como peligroso y moralmente turbio. A pesar de atravesar una fuerte crisis económica, no se siente cómodo trabajando para ellos. Prefiere aceptar el empleo con Don Shirley, incluso sabiendo que estará lejos de su familia durante 2 meses, y $125 a la semana son suficientes para enfrentar sus necesidades urgentes. Antes de partir, Tony recibe las instrucciones de la disquera. No puede faltar ningún show y debe llevar siempre consigo el libro verde, la guía que indica los hoteles y establecimientos donde puedan hospedarse o ser atendidas por personas del color de Shirley en el sur de Estados Unidos, porque la época lo exigía. Aún así, su familia no termina de creer que él esté realmente trabajando con un hombre negro. Luego inicia el tour. Desde el primer día, Shirley hace varias exigencias. Le pide a Tony abandonar ciertos vicios como el cigarro e intenta corregirle algunos modales que considera inapropiados. En los hoteles y lugares de la gira, Shirley le exige que mejore su dicción y refine su comportamiento, recordándole que los eventos a los que asistirán están llenos de personas adineradas, formales, merecedoras, según él, de una presentación impecable. Incluso le sugiere cambiar su nombre, ya que Valle Longa sería muy difícil de pronunciar en los eventos privados y Tony Valle sonaría más adecuado. Tony, intransigentes, se niega. No le importa si su nombre suene demasiado largo o si Tony Lip parece demasiado barrial para ellos. No permitirá que se lo cambie. El primer evento tiene lugar en Pensilvania. Es evidente, Tony es el único chofer blanco en el lugar, rodeado de empleados y asistentes blancos que miran con sorpresa e inusual. Pero cuando el trío sube al escenario, todo juicio se disipa. Shirley toca el piano con una maestría que deja sin palabras a los invitados. Su arte trasciende la sala, el protocolo y las barreras raciales. Mientras tanto, Tony, aprovechando cada oportunidad, participa en una jugada de dados con los demás choferes. Cuando Shirley lo descubre, lo regaña por haberse separado de su lado. Tony justifica alegando que él no tenía permitido entrar al evento, mientras que Shirley sí podía hacerlo. En su mente no había otra opción. Obviamente lo iban a dejar porque era blanco, pero Shirley lo corrige. Tony, sí, tenías opciones, solo que elegiste otra actividad. En secreto, Tony admira profundamente el talento de Shirley. Lo demuestra cuando escribe una carta a su esposa, relatando con emoción lo impresionante que fue verlo tocar. Incluso reconoce que nunca imaginó que una persona negra pudiera hacerlo mejor que los músicos de su propio color. Pero esa admiración sincera y creciente no tiene la valentía suficiente para ser expresada directamente a Shirley. Durante una parada para comprar cigarrillos, Tony encuentra una piedra del arenal en el suelo frente a un pequeño puesto de venta. Sin dudarlo, se lo guarda en el bolsillo. Para él no representa un robo, sino una simple piedra de la suerte. Pero uno de los músicos, Solé, lo ve y se lo comenta a Shirley. Antes de partir, el pianista lo confronta, lo obliga a pagarla o devolverla. Tony, acostumbrado a la picardía callejera, afirma que solo le encontró y que no está haciendo nada ilegal. Shirley, firme, le presenta las únicas opciones posibles: pagar o devolver, sin querer parecer un ladrón ni un embuscador. Tony termina devolviendo la piedra al lugar donde estaba. Aquí me detengo un momentico. La amistad entre Tony y Shirley se convierte en un puente en tiempos donde casi los puentes no existen. En plena era de segregación, donde los caminos al sur estaban llenos de letreros que marcaban lo que podrían entrar y quienes no. Viajar juntos casi era un acto revolucionario, pero lo que los une no es la obligación, sino la humanidad compartida. Tony va aprendiendo a ver más allá del color y Shirley aprende a confiar más allá del miedo. La historia muestra que las conexiones humanas más profundas no nacen de las similitudes, sino de la experiencia compartida en medio del conflicto. Juntos enfrentan personas
restaurantes que los rechazan y gente que solo lo ve como estereotipos, y aún así encuentra momentos de humor, de música, de aprendizaje y de apoyo mutuo. La llegada final a los hogares de ambos revelan el contraste entre dos mundos: Tony rodeado de familia, rudo y afecto, y Shirley solo en un apartamento lleno de lujo, pero vacío de compañía. Esa imagen refleja una verdad histórica. No solo separa a las personas por color de piel, sino también las separa por emocionalmente de pertenecer a algún lugar. Al final, cuando Tony abre su casa y da un espacio, aunque sea simbólico, Shirley encuentra algo que la sociedad nunca le ofreció: un lugar donde ser recibido sin condición. Y eso hace romper las barreras que incluso que la historia había dado por permanentes. Luego, en Indiana, durante el siguiente evento, Tony recibe la responsabilidad de verificar que el piano para la presentación sea un Steinway, tal como exige el contrato. Durante la revisión descubre que el instrumento no solo es el adecuado, sino que tampoco está en condiciones higiénicas. Tony, intentando mantener el control, exige amablemente a los coordinadores que traigan el piano correcto. Sin embargo, recibe una ofensa dirigida hacia Shirley por su color de piel, algo que incomoda profundamente a Tony. La tensión aumenta cuando el encargado afirma de manera despectiva que no hay otro piano disponible. Esa frase, cargada de falta de respeto, provoca que surja el Tony rudo, lo golpea y deja claro que no tolerará ese trato. Finalmente aparece el piano correcto para que Shirley pueda realizar el evento, una vez más impresionado a todos los presentes. Estos constantes roces y viajes, la amistad entre Shirley comienza a solidificarse. Tony se vuelve más simpático, más abierto, incluso más sensible, enviando cartas a su esposa cuando expresa admiración hacia Shirley. Al mismo tiempo, ambos empiezan a compartir risas y experiencias. Tony intenta introducir a Shirley a hábitos que no son formales parte de sus modales, refinados como comer comida rápida o lanzar desechos por la ventana del carro, cosa que Shirley observa con desconcierto. Luego, en Kentucky, después de tomar unas bebidas, el instinto lleva a Shirley a entrar a un bar, sin darse cuenta que es un bar exclusivo solo para blancos. La situación se vuelve peligrosa, es insultado y agredido mientras está embriagado. Justo en ese momento, Tony llega como salvador. A pesar de estar en clara desventaja numérica, intimida a los sujetos con solo su actitud ruda y desafiante. El dueño del bar, al ver la situación, interviene y entrega a Shirley a Tony para evitar mayores problemas. Ya en el auto, Tony regaña a Shirley por haberse ido sin él. Shirley, herido en su orgullo, pregunta algo crucial: si fuera tu vecindario, ¿haría lo mismo por mí? Tony responde que sí, porque Shirley ya se había ganado el respeto y aprecio. En ese momento de honestidad que revela cómo la relación entre ambos empieza a trascender los prejuicios iniciales. Una parada obligada por una falta del motor, Shirley observa a trabajadores afroamericanos en una granja, personas de su mismo color realizando trabajos pesados. La imagen lo impacta profundamente, es un recordatorio silencioso de las igualdades que los rodean, incluso en un camino donde él mismo es tratado con una excepción a su raza. Más adelante, en North Carolina, ocurre otra humillación. Shirley se dirige al baño durante un evento elegante, pero es detenido por el organizador, que le indica que su baño es una estructura de madera instalada fuera de la casa, una instalación precaria y degradante. Shirley mantiene su postura y se niega a usarlo, explicando que prefiere ir a su hotel y regresar para continuar el show. El organizador acepta sin protestar. En el camino hacia el hotel, Tony conduce furioso, intentando curar la herida emocional de Shirley con palabras que resultan torpes. Shirley reacciona con una pregunta ofensiva cargada de prejuicio, cuestionando por qué Tony es el quien pone las reglas del mundo. Al final del evento, Tony observa como Shirley, a pesar de todo, se despide con cortesía de los allí presentes, pero solo le recuerda una verdad dura: si continúa la gira del sur, seguirán encontrándose con situaciones incluso más desagradables. Esta escena solamente recuerda algo: la que no le permite a Shirley usar el baño del lugar donde él toca. Es una de las imágenes más dolorosas y simbólicas de toda la historia, y eso nada más hace secuela a algo. En plena época de las leyes de Jim Crow que legalizaron la segregación racial en Estados Unidos, hasta los años 60, las personas negras podrían entretener al público blanco, pero no compartir sus espacios más básicos
básicos. Que Shirley, un artista celebrando impecablemente vestido, culto y admirado, tenga que caminar de regreso a su hotel para usar un baño apropiado para su raza, muestra la contradicción más absurda y cruel del racismo institucional. Su decisión no debe aceptar la humillación y marcharse en silencio. No es cobardía, es un acto profundo de resistencia digna. Prefiere incomodarse antes que negociar su humanidad. Y esas escenas nos recuerdan que las batallas por la igualdad no siempre se liberan en grandes discursos. A veces se pelean en gestos íntimos cotidianos donde una persona dice: no voy a permitir que me traten menos de lo que soy. Y aquí es donde la historia se vuelve histórica. Shirley demuestra que en tiempos donde la dignidad era negada sistemáticamente, reclama podía ser un acto de rebeldía tan poderoso como cualquier protesta. Luego en Georgia, mientras pasan frente a una tienda de ropa elegante, Shirley observa un traje que le encanta, decide entrar para probárselo, pero pronto lo intenta. El empleado le informa con una risa sarcástica que solo puede comprárselo y que las medidas se la tomarán después. Sin permitirle probarse nada, humillado por ese trato disfrazado de norma, Shirley abandona el establecimiento. La gira continúa en Memphis. Allí Tony se encuentra con unos amigos italianos quienes le ofrecen trabajo dentro de la mafia. Aunque la propuesta aparece en un momento económico difícil, Tony, ya entregado en cuerpo y alma a su trabajo con Shirley, responde que lo pensará y que hablará más tarde. Lo que Tony no sabe es que Shirley entiende perfectamente el italiano. Cuando Tony se dispone a reunirse con esos amigos, Shirley lo intercepta y lo sorprende con una oferta inesperada. Quiere nombrarlo director de la gira con un aumento de sueldo. Shirley teme perderlo, reconoce la gran labor que Tony ha hecho y le confiesa su inquietud que lo abandone. Finalmente Tony decide no asistir a la reunión con sus amigos y se queda con Shirley. Durante el trayecto le pregunta cómo aprendió a tocar el piano. Shirley le explica que su talento es el fruto de la enseñanza de su madre y de la inspiración que siempre lo sintió por Beethoven. Después de un evento en Mississippi, bajo una fuerte vaguada y completamente perdidos, ambos son detenidos por la policía. Los agentes se sorprenden a ver a Shirley, un hombre negro. Viaja junto a Tony, quien aparece en los registros como jefe. Los policías explican que hay toque de queda y que Shirley no puede estar fuera. Empieza un procedimiento agresivo. A revisar el apellido Vallelonga y a notar su origen italiano, acusan a Tony de ser mitad negro. Tony, impulsivo, golpea a uno de los policías y ambos terminan arrestados. En la celda, Shirley le exige que se respeten sus derechos. Los policías se niegan y comienzan a ofenderlo. Finalmente, uno accede a concederle una llamada. Shirley, sin titubear, comunica la situación al fiscal general de Estados Unidos. Horas después, reciben la orden de liberarlos y retiran los cargos. Sin embargo, la tensión aún no termina. Cuando sale, estalla una discusión entre Tony y Shirley. Shirley le recrimina el golpe al policía y también le reclama que Tony lo haya llamado negro, herida profunda que lo persigue desde su infancia. Tony, frustrado, responde con dureza. Le dice que él es más negro que Shirley porque vive en las calles llevando comida a diario a su casa, sobreviviendo en el Bronx sin privilegios. Le reprocha que Shirley no conoce nada de la vida de su propia gente mientras él vive en un castillo viajando por el mundo y tocando para gente rica. Shirley se siente profundamente ofendido. Le recuerda que para los blancos él es solo un músico contratado para sentirse cultos, pero que al bajar del escenario no es más que otro negro para ellos y que además su propia gente tampoco acepta porque no vive ni actúa como ellos. Tony, al ver el dolor genuino de Shirley, termina disculpándose. A lo largo de esta gira vemos que Shirley enfrenta humillaciones una tras otras. Puede tocar en salones elegantes frente a los ricos, pero no puede estar junto con ellos. Puedes deslumbrar con su talento piano, pero le asigna un camerino pequeño y mediocre. Puede mover emociones profundas en una fiesta, pero la sociedad sigue recordándole su lugar permitido. Esa contradicción resume la vida de muchos afroamericanos talentos durante la segregación, ser celebrados por su arte, pero invisibles como seres humanos. Shirley, educado, brillado y autodisciplinado, ha cargado esta doble vida durante años. Lo que conmueve eso es un dolor, sino su resistencia. Él quiere ser un símbolo de lucha, solo desea ser tratado con dignidad y sin embargo cada vez que lo
algo en él rompe un poco y algo se fortalece otro lado. Su voz suave, su silencio y su elegancia son parte de su forma de enfrentar un mundo que no quiere verlo plenamente. La historia nos enseña que incluso los genios pueden sentirse solos y fuera de lugar, y que la violencia social puede ser tan pulida y sotificada como el piano que él toca. Luego, en Alabama, durante una fiesta de Navidad y último show de la gira, Shirley es recibido con gran halago por los organizadores del evento. Sin embargo, el camerino que le asigna es mediocre, indigno de un artista de su nivel. Tony, inquieto, se pregunta por qué Shirley tolera tantas humillaciones. Uno de los músicos del trío Soler le cuenta una anécdota sobre un hombre negro que tocó música de blancos. Fue golpeado por ello y añade una frase que refleja la vida de Shirley. Porque ser un genio no es suficiente, a veces se necesita dolor para cambiar corazones. Y aún así, la dignidad de Shirley vuelve a ser puesta a prueba. Intenta entrar al restaurante donde pensaba cenar, pero le prohíben la entrada. A pesar de ser el músico estrella de la noche, Tony intenta resolver el conflicto, pero las reglas del establecimiento son tajantes. El encargado le sugiere que Shirley pueda tocar, pero no puede comer allí. Incluso propone llevarle la cena al camerino, oferta que Shirley rechaza con firmeza. Tony trata de convencerlo para que vaya a otro restaurante, pero Shirley es claro: o ceno en el restaurante o nos vamos. El encargado en privado intenta sobornar a Tony para que deje la situación. Así, Tony, ofendido, lo ataca. Shirley llega justo en ese momento y le dice: tocaré el piano si tú me lo dices. La respuesta de Tony es definitiva: vámonos de aquí. Mientras recibe ofensa del encargado del evento. Luego deciden ir a un bar de afroamericanos, un lugar donde Shirley no encaja del todo por su vestimenta elegante. Del mismo modo que Tony tampoco encaja por ser blanco, en un espacio reservado históricamente para afroamericanos. Los presentes, integrados por el aspecto de Shirley, le pregunta a qué se dedica. Él, con timidez, responde que no es nadie importante, pero Tony, orgulloso, lo corrige al instante. Dice que es el mejor pianista que existe. Los músicos del bar lo invitan a tocar y Shirley hace una presentación conmovedora que conecta con todos los presentes. Y sin duda fue el mejor lugar donde Shirley se sintió completamente bien, sin ser invitado como la estrella de honor de esa noche. El viaje continúa con un objetivo: llegar antes de Nochebuena. Tony hace todo lo posible, pero el cansancio lo vence. Shirley, al ver la situación, toma el volante y conduce hasta llevarlo a su hogar. Tony, agradecido, lo invita a pasar la noche con su familia, pero Shirley, marcado por años de rechazo y consciente de que aún no es bienvenido en todas partes, declina la invitación. Tony se reúne con su esposa y familiares tras un largo tiempo fuera. En la casa, uno de los parientes le pregunta cómo le fue con el negro. Tony, habiendo aprendido la lección del viaje, exige respeto hacia Shirley. Y entonces ocurre algo inesperado. Shirley llega a la casa de Tony. Para Tony es un motivo de gran emoción. Su familia en un inicio no lo recibe con el mismo entusiasmo, pero Tony lo presenta con honores. Es un momento simbólico, el reconocimiento de una amistad que desafió prejuicios, estructuras sociales y barreras raciales. Tony entiende finalmente que el color de piel no limita el valor de una persona ni su capacidad de ser un verdadero amigo. Los tiempos más oscuros, la amistad puede abrir grietas donde entra la luz. Te lo agradezco. Bye, con Dios.